Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de esta ocasión se llama Compartiendo los regalos. Voy a hablar de lo que Dios nos da. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Es el pasaje que voy a leer. Dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro escribe esta carta, dice al principio en el primer capítulo, a los expatriados en el Ponto, Capadocia, Bitinia, regiones que corresponden a lo que hoy es Turquía. Bueno, ellos vivían seguramente situación muy especial. ¿Cuánto tiempo tendrían? No sé, pero estaban expatriados, vivían ahí. Eran judíos cristianos, algunos gentiles también, pero estaban allá, corridos de su tierra. Estaban del otro lado del mar. La imagen es del mar Mediterráneo, frente a Tel Aviv, la que está aquí al fondo. Bueno, hacia el otro lado y un poco al norte, hasta allá, en lo que es Turquía hoy día. Ahí estaban estos cristianos a quienes Pedro escribe, pero en realidad aplica sus escritos a todos nosotros el día de hoy. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Creo que hoy más que nunca es actual este pasaje. Es insoslayable, ineludible que pongamos atención a las instrucciones de Pablo aquí en su carta. Debemos poner toda nuestra atención a lo que Pedro dice. ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cuál debe ser el espíritu de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo el día de hoy? El apóstol Juan y el apóstol Pedro recibieron especialmente encargos del Señor Jesucristo para sus ministerios en la iglesia. Creo que es muy importante lo que ambos apóstoles nos dicen. Lo primero que quiero llamar la atención es que dice, tened entre vosotros ferviente amor. El amor del cristiano debe ser ferviente. Bueno, ya de por sí decir amor es decir mucho cuando hablamos del amor ágape. Muchas personas han hablado, yo también he hablado de este amor ágape. Es un amor no humano, es diferente, es como Cristo nos amó, así debemos amarnos. Pero quiero poner atención en una característica del amor que debemos dar según lo presenta Pedro. Ya el amor ágape ya es una cosa, ya podemos hablar mucho de ello. Pero aquí la palabra ferviente ya es algún calificativo del amor, ¿cómo debe de ser? Ferviente traduce la palabra griega ektene, que solamente se usa en este pasaje y en Lucas 22:44, cuando dice que Jesús estaba en Getsemaní. Bueno, dice ahí que estando en agonía, Jesús oraba más fervientemente. Es la palabra ektene la que se utiliza así. Bueno, si bien solamente 2 ocasiones se utiliza la palabra ektene, que es ferviente, 16 veces se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra ektenio, que es derivada de ektene. Aquí aplicado se usa para decir extender. 15 veces de las 16 dice extendió la mano, para dar o para recibir, extender la mano. 15 veces, y la otra ocasión en que se utiliza es cuando los presos que iban en el barco juntamente con Pablo allá rumbo a Roma, recordarás, dice que estaban como simulando, como si quisieran extender, arrojar las anclas. Querían escapar, buscar la manera de escapar, y estaban cerca de las anclas como si quisieran largar las anclas.
¿Qué quiere decir esto? Están las anclas fijas en una parte del barco. Largar las anclas es agarro el fierro y lo arrojo al mar. Está fijo al barco con una cuerda, pero el ancla se va a ir hasta el fondo del mar. Eso es largar el ancla, que el ancla se vaya lejos. Extender la mano. Bueno, es la palabra que Pablo utiliza para decir ferviente amor. El amor debe extenderse, como extendemos la mano para dar o para recibir. Esa es la aplicación de esta palabra. Bueno, el cristiano no es algo es fijo, estable, debe ser activo. El amor del cristiano no es como a las estatuas de marfil. ¿Recuerdas ese jueguito que jugaban las niñas a las estatuas de marfil? Creo que niñas y niños, y ya todos daban vueltas, y cuando era ya a las estatuas de marfil 1, 2 y 3, todo el mundo se congelaba. El cristiano no juega así. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Te amo, hermano. No es te amo y se extiende para dar ese amor. Ese es el ferviente amor. ¿Te das cuenta? Hay personas que piensan que tienen un ferviente amor. ¡Ay! Un amor fervoroso. No, el amor ferviente es el que se extiende. No es que yo siento, pero no te lo puedo dar, no te lo puedo mostrar, no. El ferviente amor es ese amor que se muestra, es a lo que Pedro manda. Dadas las circunstancias que los cristianos expatriados vivían, era muy importante que el amor se extendiera. El amor es extensivo. Bueno, dice Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago también lo dice de esta manera. Cubrirá multitud de pecados. Es una frase un poco extraña. Es borrarlos, es taparlos, es eliminarlos. Cubrirá multitud de pecados. Bueno, dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Puede alguien hospedar a otro murmurando, enojado, molesto? Me parece también extraña la frase de Pedro. Sin duda eran las circunstancias que vivían los cristianos. Piensa, expatriados, no tienen casa, los corrieron, no tienen casa. Puede ser que algunos llegaron y ya se establecieron en algún lugar, ya tienen casa. Tal vez no tienen trabajo, tal vez, pero ya tienen cajas, ya tienen un techo seguro. Tal vez alguien tiene techo y comida seguros, pero faltan otras cosas. Hay algunos que no tienen nada. Vi una película que se llama Mi nombre es Sara. Una judía jovencita, ahora ya falleció hace pocos años. Tuvo 3, 4 hijos y 3, 4 nietos también. Pero ella en sus 14 años tuvo que huir. Sus padres les dijeron, tienen que huir. La recomendación que les dijeron, si están cerca de la muerte, antes de morir, repitan el Shema. Ahí está con su hermano Moshe. Y Moisés le dice, ¿sabes qué? Vete tú aparte y yo por otro lado. No, dice, vamos juntos. No, porque es más evidente que yo soy judío. Tú puedes pasar como de otra nacionalidad, le dice a Sara. Y bueno, la cuestión es que los judíos estaban siendo exterminados por los nazis. En Polonia, en Ucrania y en otros lugares. Esta película se desenvuelve en Ucrania, en los campos. Y ahí está Sara ayudando. Busca trabajo, le dice a alguien. Le dicen los hospedadores, los dueños de la casa, le dicen, bueno, techo y comida, nada más, no hay pago. Sara lo acepta. Le preguntan primeramente de dónde eres, incluso le cuestionan directamente si no es acaso judía. Bueno, ella tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir, sobre todo ser paciente y esperar en Dios. Ya al final, cuando ven cercanos a la muerte, hay bombardeos, ella se pone a repetir el Shema. Y bueno, es evidente para los que lo hospedaban que era judía. Poquito tiempo después de ello se despide, les dice, ya me voy. No quiere ser carga para ellos. Fueron testigos de que muchos murieron con un letrero colgados. Yo hospedé un judío. Yo ayudé a un judío, por eso morí. Entonces ella dice, es el tiempo de despedirse, y es cuando les dice, me llamo Sara.
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Qué importante para los expatriados poder hospedar. Y es que hospedar no es de que vino de visita y se queda a dormir esta noche. Era estar tal vez varios días, darles alimento, personas que no tenían nada. Entonces hay que compartir los pocos alimentos en ocasiones. A veces estar en situaciones inseguras. Qué importante, por eso dice Pedro, agrega, sin murmuraciones. Bueno, este es el amor extensivo. Yo tengo amor y aquí lo tengo. Pero ese amor tiene que extenderse, que la persona que está allá lo pueda recibir y vivir, disfrutar. Siguiendo con este amor extensivo, el apóstol Pedro nos dice, el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ok, lo recibiste, extiéndelo a los otros. Bueno, porque ministrelo quiere decir sírvalo a los otros. Imagínate, te dan un plato de comida y tú dices, bueno, pues poco o mucho yo lo voy a compartir, y lo compartes a otros, a quienes no tienen. La palabra don aquí traduce carisma, que viene de caris, gracia. Es una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento. Últimamente muchas iglesias, muchos pastores ponen atención en enseñar acerca de los dones, eso de las últimas décadas. Bueno, es importante que entendamos esto de los dones de Dios. Los dones de Dios no son lo que tú vas a encontrar en cualquier libro de dones que te pongan lista de dones. Bueno, son ejemplos que vienen en la Biblia, pero dones es mucho más que eso. Decir que son 20, 30, 40, son innumerables los dones. Es blasfemia querer pensar cuántos dones hay. Todo lo que Dios nos da, bueno, pues si Dios no lo da, es un don. A no ser que tú se lo robes a Dios, pues no es don, es un robo. Mercedes, carismas, dádivas, y hay muchas palabras. Lo malo de a veces las enseñanzas acerca de dones espirituales es que sucede que hay personas que tienen dones y personas que yo no sé qué don tengo. Personas que dicen, bueno, es que yo tengo el don de esto y yo quisiera hacer. Y por otro lado hay quien dice, no, es que yo no tengo el don. Recuerdo que alguien que invitábamos en el seminario, oye, vamos a orar. Es que no es mi don en la oración, hermanos, vayan, yo voy en otra ocasión. Es que yo no tengo el don de evangelismo, decía otro. Yo mejor me quedo a orar cuando íbamos a evangelizar. Eso no son los dones de Dios, al menos el énfasis de Pablo ni de Pedro en este pasaje. El amor, el don extendido, el amor extendido. El énfasis de Pedro es que lo que Dios te dio, lo des a los demás. Lo malo a veces de las enseñanzas de dones es que resulta que hay personas que tienen don. Y nos vamos hasta el uso secular de la palabra don. Tiene el don, dice un comercial por ahí, para decir que el producto que anuncian es muy bueno, tiene el don. Secularmente se habla de personas que tienen carisma, y hasta la palabra más cercana al griego charis, gracia, carisma, don. Tiene mucho carisma, dicen las personas, no cristianas. O hasta es muy carismático. Pero la atención se pone en la persona, en quien tiene el don. Acá las tortas, decía alguien por ahí. Tiene carisma, tiene mucha personalidad. Y se presentan como rasgos de cualidades, atributos, virtudes humanas. Pero aquí lo que dice Pedro es según el don que ha recibido. Y si pensamos en charis, gracia, carisma, don de Dios, es un don de gracia. Es algo que tienes porque Dios te lo dio, no porque lo merezcas. Tal vez ni siquiera lo buscaste. Es más, si resulta que te das cuenta que tienes ese don, ese carisma, puede ser que ni te la creas. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Dios lo dio. Y el mandato es cada uno según el don que ha recibido. ¿Lo recibiste? Ministralo a los demás. Dice el apóstol Pablo en relación a otro pasaje. Dice, y si lo tienes, ¿por qué actúas como si no lo hubieses recibido? Personas orgullosas porque, miren lo que tengo. Miren lo que recibí. Pues
no es para que presumas lo que recibiste, es para que le des gracias a Dios, y es para que lo uses, es para que lo ministres, es para que lo sirvas, para que lo extiendas a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de compartiendo lo material, algo recibido que se da, que se extiende. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Un ejemplo sublime de lo que es amor extensivo, dar lo que Dios ha dado. Es una iglesia pobre, las iglesias de Macedonia. Su profunda pobreza, dice Pedro, pero de ahí sale. Es que es el amor el que sale. Con ruegos nos pidieron: Pablo, permite que participemos. Posiblemente Pablo les dice: no, hermanos, es que pues ustedes apenas están viviendo, sobreviviendo, están al día. No, es que denos la oportunidad de ese privilegio de participar en este servicio a los santos. Bueno, dice algo más, algo muy valioso, creo yo, tal vez lo más importante. Y no solamente eso, no es de que dieron de su profunda pobreza, y dice que abundante, dieron abundancia, pero ellos primeramente se dieron a Dios. No es de que, pues son muy compasivos, son muy empáticos, ven al prójimo en necesidad y lo ayudan. Muchas personas son empáticos, qué bueno. Pero los macedonios no fueron simplemente empáticos, se dieron a Dios primeramente. Y después se dieron a Pablo como siervo de Dios. Y dada la necesidad, se dieron al prójimo que necesitaba, dieron de lo que tenían. El apóstol Pablo hace referencia en otro pasaje a los de Macedonia, a los filipenses, son los mismos hermanos. Capítulo 4, versículo 15 de Filipenses dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Más adelante les dice: porque a una Tesalónica me enviaron una y otra vez. Ya no está Pablo en Macedonia, está en Tesalónica. Los hermanos pobres de Macedonia envían dinero a Pablo, que está en Tesalónica. Ellos no piensan: allá los de Tesalónica que le den. Ellos simplemente dieron a Pablo. El apóstol Pablo instruye respecto a dar y recibir. Jesús dijo: el Evangelio es dar y recibir. Y Pedro dice: tenemos que dar a los santos lo que Dios nos ha dado. Nuestro amor tiene que ser extensivo. Bueno, Pedro dice entonces: cada uno según el don que ha recibido. Lo dice ya como otro ejemplo de este amor extensivo. Una cosa es lo material, pero otra cosa es tu experiencia, tu sabiduría, tu opinión. Dice Pablo: si alguno habla, ¿quién es el cristiano que no habla? ¡Yo! Dijo uno de pie y gritó: ¡yo! No, es el que no habla. Todos hablamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Todos los cristianos hablamos. ¿Qué es lo que hablas? Podemos decir lo que viste el periódico, lo que viste en internet. Todo el mundo quiere estar enterado y dice y platica lo que vio, lo que oyó o lo que le platicaron. ¿Quién? Alguien a quien le habían platicado también.
Y sabemos eso de las mentiras falsas, ¿verdad? Que abundan. Por ahí circuló entre cristianos un ministerio por internet diciendo que los judíos ya comenzaron a construir el tercer templo. Y hasta pasaban imágenes donde mujeres estaban hilando tejidos para las vestiduras de los sacerdotes. Después vi un video que decía, se está construyendo en la explanada, ahí en el muro, frente al Muro de los Lamentos, un edificio. Se va a construir y va a estar abierto al público. El tercer templo, bueno, ya le tocará su turno si es que lo construyen. Mentiras falsas entre cristianos, entre ministerios. ¿Esa es la palabra de Dios? Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? Si alguno ministra, y usa la palabra griega diakonei, es servicio, ministre conforme al poder que Dios da. Según la ixios de Dios, la fuerza de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y dice Pedro, como buenos administradores, oskaloi oikonomoi, en griego es como buenos administradores. Si tú recibes algo que Dios te dio, es para que lo administres. Las parábolas de los talentos y de las minas, que se usa mucho para hablar de los dones espirituales, se refieren a dinero que se recibe para que se trabaje y se va a dar cuenta de ese dinero después. Entonces no se trata de que yo tengo el don de cantar, yo tengo el don de enseñar, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de lenguas, yo tengo el don, o yo no tengo el don. Lo que tengas. Hay quien dice, yo no sé qué don tengo. ¡Qué blasfemia! ¿No sabes lo que Dios te dio? ¿No hay alguna parábola que diga que Dios le dio a uno un talento, a otro 3, y otro estaba ahí que no supo que Dios le dio? Oyes, ¿te di a ti o no te di? ¿Te imaginas al Señor que les dio talentos preguntándole a uno? No me acuerdo si te di o no te di. O él diciendo al Señor, Señor, yo no sé si a mí me diste talentos o no me diste talentos. Un talento son 34 kilos de plata. El Señor le dio a uno, otro 3, a otro 5, otro 10. Y bueno, vino el Señor y pidió cuentas. ¿Qué hiciste con los 10 talentos? Con los 340 kilos de plata que te di, ¿qué hiciste? Al que le dio uno, ¿qué hiciste con los 34 kilos de plata que te di? Ay, Señor, tuve miedo y lo escondí. Esos son los talentos, esos son los dones espirituales. ¿Te das cuenta? No se trata de que pensemos en dones, porque si es dones, yo lo tengo. Aquí Pedro dice, según el don que ha recibido, el carisma es de charis, es según si pensamos en regalo, cada uno según lo que Dios le dio. A lo mejor si no usamos la palabra don, sino según lo que Dios le dio. Es lo que Pedro está diciendo, según el don que ha recibido. Pero es para decir, tienes que darlo. Darlo a otros. Alguien va a decir que tú le diste. Dios va a decir, es un administrador fiel. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. El Señor va a venir y no va a haber, oye, te di 10 dones, a ti te di un don, a ti te di... No, te puse como administrador de mi gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Lo que Dios nos da es para que lo administremos. Es lo que dice el apóstol Pedro. Y luego dice, de la multiforme gracia de Dios, la poikiles caritos teo, la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. Tiene muchas formas. Hay quien dice que hay 29 dones espirituales, hay quien dice que son 18, hay quien dice que son 24, blasfemia. Las carismas que vienen de la charis es multiforme, ni siquiera enumeramos los dones. Las formas son multiformes, hay 18, hay 20, hay 30, hay 100, hay 1000 formas de la charis de Dios. Y cada una de esas formas tiene 1000, tiene 10,000 gracias, mercedes, dádivas, regalos, dones de Dios.
Cada uno según el don que ha recibido, según lo que ha recibido. No es que recibiste un don. Hoy recibiste un don y mañana recibes otro. Y el otro año otro. De esa multiforme gracia de Dios. Compártelo. Va a lo material, como hospedadores. Va a lo que viste, lo que experimentaste, lo que sabes, para que tu plática sea conforme a lo que Dios te dio. Bueno, y habla algo más. Si alguno ministra, si alguno sirve, que sea conforme al poder que Dios da. ¿Te das cuenta? Cuando simplemente nos enfocamos a que es que yo tengo este don, yo tengo el otro don, al fin y al cabo ya lo hicimos propio y ya hacemos las cosas con lo que sabemos, con lo que podemos. Busca una definición de don espiritual, vas a encontrar que son habilidades que Dios da para su servicio. Se centra en habilidades. Bueno, sin duda hay habilidad, pero la enseñanza bíblica es que hay gracia. Carisma viene de gracia, de charis. Y si es gracia la que recibiste, dale gracia. Así le dice Jesús a sus apóstoles. Entonces, si alguno sirve, de las gracias recibidas, de las mercedes recibidas, de las dádivas, de los regalos, de los presentes, de los obsequios que Dios te dio, ministralo a los demás. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Bueno, ese es el énfasis. Yo no digo que estés mal, simplemente que pensemos un poquito en el énfasis que pone Pedro aquí, para movernos a que demos de lo que Dios nos ha dado. Bueno, la verdad que Pedro presenta es que debemos ser compartidos sin murmuraciones, debemos expresar conforme lo que Dios nos da. Lo que estamos haciendo en realidad es expresar el amor de Dios. Dios nos ama. Estuvimos mucho tiempo aquí en Jerusalén, en Israel, disfrutando con los paisanos, las bendiciones de Dios, predicando a los gentiles. Ahora, por ser cristianos, estamos expatriados. Ahora no tenemos tierra propia, no tenemos nuestros animalitos, no tenemos nuestras vides, no tenemos nuestras parcelas para sembrar trigo, nuestros borreguitos. Ahora tenemos solamente esto, ahora yo nada más tengo esto. Bueno, compártelo a los que tal vez no tienen. Expatriados, lejos de la patria, tal vez sin mucha esperanza de regresar nuevamente. Bueno, tienes el amor de Dios. Sientes el amor de Dios. Bueno, extiéndelo ahora, porque hay muchos que están sufriendo como tú. Hay muchos que como tú están expatriados. Hay muchos que tal vez tienen menos que tú. ¿Y sabes qué? Lo que tienes, Dios te lo dio. ¿Y sabes qué? Dios te lo dio, sí, para ti, pero también para que lo compartas. Y Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. ¿Qué tienes de parte de Dios? Bueno, si decimos que tenemos don de canto, don de profecía, don de servicio, don de predicar, de evangelizar, ¿y cuántos dones tienen las personas? Bueno, ¿qué haces con ello? ¿Qué haces con tu vida? Porque esos son algunos dones que se mencionan. Pero mira, tú puedes ser muy hábil tal vez para vender, muy hábil para platicar con las personas, muy hábil para hacerte amigos, muy hábil para consolar a las personas, para orientar. Bueno, esos son dones de Dios. ¿Qué haces con ello? Dios te lo dio para que seas bendición a otros. Aún las experiencias amargas, Dios las permite para que seamos bendición a otros. Dice la Biblia, para que seamos consolados con la consolación que recibimos. Por eso en ocasiones a veces somos atribulados. Qué bendecidos somos los cristianos. Dios a veces permite que seamos atribulados. Y atribulados quiere decir probados, golpeados, vapuleados otra vez. ¿Para qué? Para que con la consolación que Dios te dio, tú consueles a otros también. ¡Qué bendición! Con razón los de Macedonia, los de Filipos decían, permítanos el privilegio de servir a los santos. Es un privilegio.
Hay alguien que cantaba un himno hermoso, me gusta mucho también. Placer verdadero es servir al Señor. No hay paga mejor. No hay ocupación mejor. Sea donde estés tú, en tu lugar de origen, por necesidad o por gusto, tal vez estás viviendo en otro lugar, no donde naciste, como inmigrante, peor aún como expatriado, tú puedes ser bendición a otros, porque ahí donde estás, Dios te bendice. Estás ahí porque Dios te ha bendecido. Como dijo alguien, Josué, quien dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es un reconocer, viendo hacia atrás, Dios ha estado conmigo. Dios va a seguir contigo, si tú lo crees, porque es su promesa. Extiende ese amor y esa bendición que Dios te ha dado a otros. Dios te bendiga.